generalmente los jóvenes piensan que fue hace mucho, que cuál es la relación entre la historia y nuestro presente, y definitivamente hablamos que la Shoah está más cerca que nunca. El Holocausto está más cerca que nunca, porque esto no es nada más un ejercicio de recordar, sino es una reflexión profunda. Esto no le corresponde nada más a un pueblo, sino a la humanidad entera. Lo que estamos viviendo hoy en día hace mucho más relevante todas las herramientas educativas que se desprenden de la historia del Holocausto, porque podemos seguir viendo lo que sucede hoy con un discurso de odio como el de Trump, y ver cómo llega al poder y las similitudes que tiene. No comparo en la historia, porque yo siempre he dicho que la historia no se repiten los errores de la historia. Y esos errores son los que vemos hoy, cuando no los aprendemos, cuando no los concientizamos, cuando vemos que en la sociedad estamos apáticas hacia lo que sucede, y siempre he dicho que la indiferencia es la que pavimenta el camino hacia el odio y hacia la violencia. Y lo podemos ver hoy con el presidente que tenemos hoy, que tiene hoy Estados Unidos, y es una tristeza volver a ver cómo esos errores se siguen repitiendo. Necesitamos una sociedad más consciente, necesitamos jóvenes más activos, y por eso hoy más que nunca la Shoah está cerca, no está lejos, muy por el contrario. Ahorita que dijiste acerca de Trump, yo me acuerdo el famoso meme que pusieron ustedes de que decía que para usted es gratis cuando Trump visitó. Mucha gente está comparando este momento en la historia con 1938, el inicio del nazismo. Otros dicen que es una exageración. ¿Tú qué opinas? Creo que no dejemos de estar alerta, porque me supongo que en 1938 mucha gente dijo es una exageración. Por aquí lo triste y lo que sí es real es que subió al poder porque se lo dio la sociedad. Y eso no es una exageración, es una realidad. Entonces pensar que un hombre con un discurso de odio tan marcado, y no nada más en su voz, sino también toda su expresión corporal es violenta. ¿Cómo alguien puede confiar en un presidente, en que te represente una persona como ella? Entonces, yo no veo la exageración, no sé qué pase a futuro, no soy internacionalista ni analista política. Lo que me asusta es lo que sí sucedió hoy, lo que me asusta es lo que sucedió en las elecciones, que la gente apoyó a una persona con un discurso de odio abierto. Hitler también tenía un discurso de odio abierto. Hitler también había hecho ya un libro de las teorías raciales, ya se había hablado de las teorías raciales antes de que subiera al poder, y la gente lo hizo a un lado, hizo a un lado el discurso de odio con tal de regresar a la grandeza alemana. Y creo que en Estados Unidos sucede un poco parecido, que quieren regresar a esa grandeza, al el Estados Unidos blanco, en toda esa grandeza que tenemos. El ego le ganó a la razón, y eso sí es real. ¿Qué tiene de especial este día del Holocausto, este Día Internacional del Holocausto 2017? Es importantísimo el ejercicio de recordar, el ejercicio de estar presentes cada año y decir esto no puede dejar de recordarse, porque no puede volver a pasar. Entonces las conmemoraciones a veces decimos, bueno, ya pasó mucho tiempo, ¿por qué volverlo a hacer? ¿Por qué insistir en lo mismo? Incluso yo fui a trabajar hace 10 años a Ruanda, y tienen el Museo de Ruanda, tienen el Museo del Genocidio en Ruanda, y tenían una sorpresa para mí. Cuando subí, tienen un museo de la Shoah arriba del Holocausto, arriba del museo en Kigali, y luego les pregunté que por qué. Y me habían dicho, porque nadie hace mejor todo el ejercicio y el esquema de recordar para que las cosas no se olviden como el pueblo judío. Entonces, es un ejemplo para todos los genocidios, para todos los momentos que no deben de olvidarse como humanidad, no como pueblo. Entonces, no quitar el dedo del renglón de que es más relevante hoy que nunca estar conmemorando estas fechas. Volvamos un poco al pasado. Unas niñas van a la Marcha de la Vida, aunque separadamente, y ahora, 18 años después, el Museo del Holocausto es uno de los íconos de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió eso? Sucedió con muchos años de trabajo, pero además lo dices y yo sigo sin poder creerme que de un sueño se haya hecho una realidad como la de hoy. Vemos los números, vemos los logros, vemos cómo ha crecido el museo, cómo ahorita que acabas de decir es un ícono de la Ciudad de México. Nunca pensamos que fuera tan pronto. Por aquí lo que me motiva mucho es la unión de voluntades, la unión de la gente que confió en un sueño, que confió en un grupo de jóvenes que no tenían la experiencia, pero sí la pasión
Entonces lo que hay que aprender es tener la pasión para crear nuestros sueños. Realmente, de que empezamos la idea del museo a que se abrió fueron 12 años. 12 años de juntar voluntades, 12 años de trabajo, de pasión, de perseverancia, y ya tenemos 6 años abiertos, y en 6 años el museo ha crecido enormemente, que me llena de orgullo. Y siempre es la parte mística que siempre he pensado, que además del trabajo y además de la paciencia y la perseverancia, creo que este museo tenía que existir. O sea, tenía que existir porque el mundo lo requiere, porque México lo requiere, y siempre he creído que en el destino de las cosas, y claro, en Dios, que creo que guió el camino para que el museo pudiera existir donde está, además, que siempre fue una sorpresa. Sigo viniendo y no me puedo creer que estamos en el corazón de la Ciudad de México y que ya somos influenciadores en la sociedad y en la educación del país. Han sido muchas anécdotas, todas me han dejado así muy conmovida. Que pensar que el museo pueda ser un generador de cambio me llena de orgullo, me llena de motivación. Hemos tenido recorridos para jóvenes en las cárceles de menores, y hemos tenido esas alianzas, no nada más para los jóvenes de universidades, sino también para este tipo de jóvenes en donde su situación es difícil, en donde su historia de vida también es mucho más difícil que un joven promedio. Tuvieron este recorrido y al final hicimos como una sesión de preguntas y respuestas y como de continuación del recorrido, ¿no? A ver qué pensaban ellos. Y uno de ellos se paró y dijo: mi vida cambió hoy. Porque yo pensé que por haber nacido en situaciones menos favorables, yo tenía el derecho de hacer lo que hacía, y estaba enojado con la vida, estaba enojado con Dios. Y hoy me doy cuenta que en el mundo está lleno de personas que han sufrido alguna violación, que han sufrido injusticias, y siguen adelante. Y la lucha y la rabia y todo lo que uno pueda hacer, lo puede hacer de manera constructiva o destructiva, y este joven lo aprendió. Entonces, que el museo cambie la vida de jóvenes y la vida de adultos me llena de mucha emoción. ¿Han logrado que México o mexicanos se identifiquen con el Holocausto? Más del 90% de los recorridos que recorremos todos los mexicanos, jóvenes, adultos, niños, y vemos cómo el museo ha tenido eco. Y eso nos habla de una identificación, porque además lo increíble del museo no es la historia en sí, sino cómo contamos la historia. Entonces la historia siempre es un rasgo humano. Cada paso que das en el museo, cada área que ves, cada parte de la historia de la Shoah que se cuenta con una referencia humana. Entonces no podemos dejar de identificarnos. Por ejemplo, hablamos en la conferencia de Vance, decimos que los 15 hombres que planean la solución final eran 15 personas altamente educadas, con doctorados, con maestría, y ahí damos el mensaje humano de que no necesariamente la educación nos da valores éticos. Y te lo doy como ejemplo, porque en cada área lo que más trabajo nos costó no nada más era recabar toda la historia, sino en qué parte de la historia nos llega como seres humanos y nos toca en nuestra actualidad. Entonces hablamos de la educación, hablamos del conocimiento usado para mal o para bien. Nosotros hoy, la propaganda fue importantísima para el discurso de odio. Hoy, ¿qué hacemos con las redes sociales? Entonces, acaban los chavos identificándose, todos los jóvenes, los adultos se identifican porque se dan cuenta que la historia sirve, que las herramientas educativas nos tocan hoy, no importa que pasó hace más de 70 años. Entonces hablamos de cada una de esas facetas en donde nos corresponden en nuestra actualidad. Entonces ha sido una experiencia. Siempre tenemos un eslogan que me fascina, que es un museo que además de que te abre los ojos, te abre el corazón. Y yo creo que por eso se han identificado, porque se han visto también como parte de los seres humanos, que somos todos, no importa si fue a los judíos, si fue a los tutsis, si fue a los camboyanos, le pasó a la humanidad. Y una injusticia hacia uno es una amenaza a todos, y creo que eso lo entendieron. Te has reunido con sobrevivientes seguramente, pero también quizás con perpetradores del Holocausto en tus reuniones. ¿Cómo ha sido eso? De hecho, una experiencia tremenda fue cuando vino la sobrina nieta de Himmler, la mano derecha de Hitler. Cuando nos dijeron que estaba acá, llegó un momento en que yo dije, yo no bajo. Y de repente a la mitad del recorrido dije, bueno, me ganó la curiosidad.
Y hablando de las experiencias, fue de las experiencias más inolvidables porque se juntó con otra experiencia, pero al contrario, el hijo de un justo. Entonces aquí hablamos de la herencia, ¿qué nos heredan nuestros padres? Y siempre trato de recordar eso. La experiencia con la de Himmler es ver una mujer que se ha dedicado a limpiar, bueno, no se puede limpiar la memoria del padre, pero a ser proactiva y hacer cosas en pro de la memoria y de restaurar un poco el dolor de las víctimas, pero su recorrido durante el museo fue con la cabeza gacha, porque finalmente fue su abuelo y finalmente su sangre. Entonces nos damos cuenta que la herencia que le dejamos a nuestros hijos es importantísima, y unos meses después llegó el hijo de un justo que se llamaba el Ángel de Budapest, Sans Brice, y él recorrió el museo con la cara en alto y todo el mundo le decía qué se siente ser el hijo de alguien que salvó más de 5,000 vidas, y entonces me di cuenta lo que le dejamos a las futuras generaciones. ¿Cómo se forjó el libro El rostro de la verdad y cómo nació la idea de hacerlo en su forma electrónica? Bueno, en un principio, esto sí hace casi 20 años, nos acercamos a los sobrevivientes con la idea de hacer un museo, pero ahí nos dimos cuenta que había una enorme necesidad de dejar su testimonio. Y lo primero es lo primero, siempre hemos dicho, y que creo que por eso la integridad del museo hizo que se diera a la luz, porque muchos del equipo decían, no, primero el museo y luego vemos lo del libro. Le digo, no, primero lo primero, y nos dedicamos a entrevistar a los sobrevivientes y a que ellos estuvieran tranquilos de que su testimonio iba a quedar en un libro, iba a quedar para la posteridad. Muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de dar sus testimonios y nos dimos cuenta que todos ellos se iban con la angustia de que su historia y la historia de su familia se quedara con ellos cuando fueran, se enterrara con ellos cuando murieran. Entonces nos dimos a la tarea de hacer el libro El rostro de la verdad, que nos salió también, nos ayudó a impulsarnos para la creación del museo y a darnos a conocer. Y hoy la vida ha cambiado mucho, hace 20 años a hoy, todo es electrónico, los jóvenes ya no quieren agarrar los libros y nos tenemos que modernizar y hacer que esto es una joya. Desgraciadamente estamos perdiendo a los sobrevivientes, estamos perdiendo esos testigos vivos de lo que sucedió y nos aferramos ya a sus testimonios, nos aferramos a sus historias, y una forma de darle otro brío al rostro de la verdad era hacerlo digital de forma gratuita, y creo que esto es una joya. ¿Cómo ha cambiado la vida de los sobrevivientes desde que ustedes están? Porque me acuerdo que vivían en condiciones paupérrimas. Como lo dijiste, algunos de ellos vivían en condiciones difíciles. Entonces nos dimos cuenta, siempre anteponiendo la parte humana a la parte racional, de seguir hacia el museo. El museo, a lo largo del museo nos dimos cuenta que había otras problemáticas. Y así como hicimos como libro, paramos toda la idea del museo para hacer el libro, y luego paramos cuando vimos que había sobrevivientes abandonados emocionalmente y económicamente. Entonces ya también el Fondo Ayuda de Sobrevivientes tiene más tiempo que el museo, tiene ya 18 años. Tenemos ese fondo que hasta hoy sigue funcionando, pero más allá de la ayuda económica, nos damos cuenta de que la ayuda emocional, Karen Rajek, que es la directora del proyecto de sobrevivientes, ha hecho una labor fantástica. Tenemos actividades para ellos, los van a visitar, acercamos a los jóvenes, y es algo maravilloso que hasta el día de hoy no lo hemos dejado de hacer. Entonces, bueno, su vida creo que ha cambiado de forma positiva. El museo es una historia de éxito realmente. ¿Cuáles son los datos duros que nos puedes ofrecer para ver su crecimiento? Mira, curiosamente he dado conferencias en las universidades de cómo lograr tus sueños, de cómo hacer de un sueño una realidad, y me emociona mucho darte los datos duros porque realmente el museo era una idea en la cabeza de un grupo de jóvenes, y los datos que te puedo dar yo, los datos duros que mucha gente piensa también racionalmente, desde que abrimos 2010-2016, la cifra acumulada de visitantes ha sido de 2.140.000 personas. Hemos tenido 44 exposiciones temporales, han sido becados 154.000 niños, los cursos impartidos por el centro educativo de forma gratuita han sido 1.073, los asistentes que se han beneficiado de la cultura de forma gratuita han sido 163.800 alumnos que hemos tenido en el centro educativo.
Los fans de redes sociales ya tenemos 291,600. Los niños de Panguapa han sido 197,000. Los maestros que nos han visitado para su formación educativa han sido 108,800. Las visitas célebres, entre las que está el Dalai Lama, que siempre me emociona muchísimo decirlo, han sido 170,000. Y las empresas que han mandado a sus colaboradores a recorrer al museo, porque tenemos el Día de la Tolerancia, de cómo ser empresas diversas, empresas incluyentes, han sido más de 85. Entonces, todo lo que ha hecho el museo adentro y afuera ha sido maravilloso. Estamos por sacar la plataforma del MAS, que es un hijo del museo que incluso lo supera, porque nos dimos cuenta en estos 6 años que recorrer el museo te abre el corazón, pero ¿y luego qué? Entonces, la compasión y la reflexión sin acción no tiene sentido. Nuestra plataforma MAS, que abrimos en 2 meses, es una plataforma única en México, en donde la gente puede plasmar lo que quiere ser. Y ahí la frase con la que termino es: no somos espectadores de la historia, somos actores de la historia. ¿Qué papel queremos jugar? Y entonces el museo cierra con eso, el museo te invita a ser parte del cambio. Esta plataforma digital pronto va a estar abierta, pueden meter a la página para ver cómo funciona, y hacemos que es un movimiento de acción social. Si de 500,000 que tenemos de visitantes al año, el 1% se hacen futuros líderes y hacen acciones actuales, el museo ya trascendió sus paredes, el museo ya cambió la vida de los más vulnerables, el museo ya creó justicia, no nada más habló de la justicia, sino creó justicia. Y cómo funciona esto es como te lee como visitante, tú pones qué te gustaría, si te gustaría ser voluntario, si te gustaría donar en especie, si te gustaría donar tu tiempo como profesional, y el museo te va ubicando en donde tú puedes hacer el cambio, y después de ahí te va llevando de la mano, no te deja ahí, no se queda en el museo, ya estamos en tu Twitter, ya estamos en tu Facebook, ya estamos en tu mail, y te vamos llevando de la mano para que no sueltes el sueño, para que no sueltes lo que tú quieres hacer por nuestro país y por el mundo. Entonces creo que más allá de los datos duros, es también el crecimiento que ha tenido en su parte humana el museo, que es lo que lo hace más grande todavía. Muchas felicidades. Gracias.